Hola, y que la paz y la fortaleza encuentren un hogar en tu corazón. Hoy vamos a explorar juntos una historia sobre la tenacidad del espíritu humano. Es un relato que nos enseña que el éxito no es un destino, sino un camino que se labra con sudor, lágrimas y una fe inquebrantable. Antes de sumergirnos en este viaje de lucha y esperanza, te invito a ser un faro de luz para otros. Un me gusta o compartir este video es más que un simple clic, es una forma de sembrar una semilla de inspiración en el corazón de alguien que podría necesitarla, tal como nuestro protagonista sembró la suya en tierra árida. Que la bendición de la perseverancia te acompañe en cada momento de esta narración. Comencemos. Esta es la clave del éxito, y para entender su verdadera naturaleza, debemos viajar en el tiempo, a un lugar donde la esperanza era un bien escaso. Imaginen los años 50. El sol de Texas era un castigo, un martillo de fuego que caía sobre los campos de algodón. Se comía la piel de los hombres, agrietaba la tierra y hacía que el aire mismo pareciera temblar. En medio de ese mar blanco e infinito, estaba él. Un joven jornalero, casi un muchacho, delgado, con la espalda ya curvada por la costumbre de mirar al suelo, de agacharse una y otra vez, miles de veces al día. Sus manos estaban partidas, llenas de cortes y heridas. Porque el algodón, desde lejos, engaña. Parece una nube suave, inofensiva. Pero de cerca es un traidor. Cada capullo esconde pequeñas espinas, casi invisibles, que se clavan en la piel y la hacen sangrar. Ese era su trabajo, su condena diaria, arrancar algodón desde que el sol nacía hasta que moría en el horizonte. Llenar costales enormes, sacos de lona que, una vez llenos, pesaban tanto como él mismo. Su vida fuera del campo no era mejor. Vivía en un cuarto miserable, con paredes de madera tan viejas que el viento se colaba por las rendijas, silbando por las noches. Dormía en un catre angosto, cubierto por una manta áspera que nunca, jamás, calentaba lo suficiente. El frío de la madrugada se le metía en los huesos. El desayuno era un ritual de pobreza, café aguado, casi transparente, un trozo de pan duro del día anterior. Con suerte, quedaban algunos frijoles fríos de la cena. Y nada más. Esa era toda la energía que tenía para enfrentar un día entero bajo el sol. Cada mañana, el campo de algodón lo esperaba como una sentencia. Un océano blanco que se extendía hasta perderse de vista. Un mar silencioso y cruel que no perdonaba la debilidad. Cada libra de algodón que recogía era una moneda. Cada libra que le faltaba para cumplir la cuota, era un día más de hambre. Sobre todos ellos, reinaba el capataz. Un hombre montado a caballo, siempre con la voz fuerte y la mirada dura, una mirada que te desnudaba y te juzgaba en un instante. Más rápido, muchacho, gritaba. Ese campo no se va a recoger solo. El joven jornalero simplemente bajaba la cabeza y seguía arrancando algodón. No por obediencia, sino por supervivencia. Sabía que una palabra de más, un gesto de desafío, y perdería su lugar en la cuadrilla. Y sin ese lugar, no había ni siquiera pan duro sobre la mesa. Su vida parecía diseñada para agotarlo, para doblarlo, para convencerlo de que su destino era ese y que así se quedaría para siempre. Pero no. En el rincón más profundo de su alma, en el lugar más protegido de su corazón, guardaba un sueño. Un sueño que parecía una locura en aquel infierno, tener su propio campo de algodón. Lo repetía en silencio, como una oración secreta, algún día tendré mi propio campo. Mientras los otros jornaleros se resignaban, ahogando sus penas en la cantina o en el cansancio, él soñaba. Soñaba con un pedazo de tierra, aunque fuera pequeño, uno que pudiera llamar suyo. Un lugar donde sembrar sus propias semillas, esperar la lluvia con el corazón en la mano y ver florecer su propio algodón.
Soñaba con caminar entre surcos que fueran suyos, no del patrón, no del capataz. Ese sueño, aunque parecía imposible, era el ancla que lo mantenía vivo. Pero los sueños, especialmente los de los pobres, siempre tienen enemigos. Y su sueño, susurrado en la soledad, llegó a oídos del capataz. Un mediodía, bajo ese sol que caía como plomo, el capataz detuvo su caballo y levantó la voz para que todos lo oyeran. Un campo propio, dijo, y luego soltó una carcajada seca y cruel. Eso no es para jornaleros como tú. Eso es para los dueños. Los otros compañeros rieron. Algunos lo hicieron por miedo, para complacer al capataz. Otros, por simple burla. Esas risas le dolieron más que las miles de espinas del algodón. Uno de ellos, con un falso tono de compasión, se le acercó y le murmuró al oído, «No sueñes tan alto, muchacho. El que sueña despierto en el campo de algodón, tropieza y se pierde en él». El joven jornalero apretó los dientes con fuerza. Quiso gritarles que no entendían nada, que él no quería ser rico, solo quería un pedazo de tierra para darle un futuro a su familia. Pero se contuvo. Solo respondió, casi en un susurro, con la mirada fija en el suelo, «algún día». El capataz lo escuchó, y burlándose, imitó su tono de voz, «algún día». «Ja. Algún día te vas a cansar de soñar. Y cuando eso pase, yo seré el primero en decirte, te lo advertí». Cada palabra era un golpe. Cada risa, una herida. Pero en lugar de matar su sueño, aquellas burlas le prendieron más fuego por dentro. El joven eligió no rendirse. Tomó una decisión, comenzó a ahorrar. Cada moneda, cada centavo que ganaba con el sudor de su frente, lo guardaba como un tesoro. Dejó de entrar a la cantina, aunque sus compañeros lo invitaran. Rechazó comprar tabaco, aunque las noches fueran largas y el silencio pesado. No gastó en botas nuevas, aunque las suyas ya tuvieran agujeros que dejaban entrar el polvo y las piedras. Los demás lo miraban como a un bicho raro. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra miserable de un árbol, uno de los jornaleros se burló, ¿para qué guardas tanto, muchacho? ¿Para comprarte un pedazo de cielo? La tierra no se vende a centavos. Otro, entre risas, añadió, guarda todo lo que quieras. Al final, siempre serás un jornalero. Él respiró hondo, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y contestó con una calma que sorprendió a todos, si gasto mi dinero hoy, pierdo mi mañana. Si lo guardo hoy, mañana compro mi tierra. Los demás rieron aún más fuerte. Tierra, gritó uno. La tierra no es para los que arrancan el algodón, sino para los que mandan a arrancarlo. El joven se quedó en silencio. Sabía que discutir era gastar la poca energía que le quedaba. Pero en su corazón, cada burla se convertía en un ladrillo más para construir la casa de su sueño. Día tras día, fue juntando billetes arrugados y monedas sucias. Un fajo pequeño que escondía bajo su catre como si fuera el tesoro más grande del mundo. A veces, por la noche, a la temblorosa luz de una lámpara de queroseno, lo sacaba y lo contaba con dedos temblorosos. No era mucho, pero era suyo. Era el fruto de su sacrificio. Cuando finalmente reunió el valor, fue a buscar a un hombre que vendía tierras. Entró en su oficina, un lugar que olía a tabaco fuerte y a madera encerada. El hombre, de manos gordas y voz ronca, lo miró de arriba abajo con desprecio. El jornalero, con el corazón latiéndole en la garganta, puso su pequeño fajo de dinero sobre el escritorio. «Quiero comprar un pedacito de campo de algodón», dijo. El hombre miró el dinero, luego miró al joven, y soltó una carcajada seca, humillante. «Con esto», dijo mientras señalaba el dinero con un dedo gordo, «con esto no compras ni la cerca,
muchacho. El joven se quedó mudo. Las risas del hombre y de otros que estaban en la oficina le sonaron como bofetadas en el rostro. Recogió su dinero con manos torpes y temblorosas. Una moneda se le cayó y rodó por el suelo. Se agachó a recogerla, sintiendo como la sangre le subía a la cara, y salió a la calle con la cara encendida por la vergüenza. La humillación le ardía en el estómago como un fuego. Esa noche, tumbado en su catre, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo corrieron solas por sus mejillas. Se mordió los labios para no sollozar fuerte, para que nadie lo escuchara. Y entre lágrimas, repitió en la oscuridad como un mantra: no me rindo. No me rindo. Pasaron los meses. Siguió trabajando el doble, siguió ahorrando el doble. Decidió intentar algo diferente, ir al banco. Ese día, se puso la camisa menos rota que tenía. El banco era otro mundo. Olía a papel nuevo, a tinta fresca, a pisos tan encerados que brillaban demasiado. Todo en ese lugar parecía gritarle: tú no perteneces aquí. Le pidió un préstamo pequeño a un banquero de rostro impasible. El hombre lo miró sin el más mínimo interés. ¿Propiedades?, preguntó secamente. Ninguna, respondió el joven. ¿Avales?, continuó el banquero. Ninguno. El banquero cerró de golpe el libro de registros que tenía delante. El sonido resonó en el pecho del joven como un portazo. Entonces, no es posible. Usted es un jornalero. Vuelva cuando tenga algo que perder. El joven bajó la mirada. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Salió del banco con los ojos secos, pero con el alma rota en 1000 pedazos. El sol de afuera quemaba, pero más le quemaban las palabras del banquero: vuelva cuando tenga algo que perder. Esa noche, en la soledad de su catre, por primera vez lloró como un niño desconsolado. Se tapó la cara con la manta áspera para que nadie escuchara su dolor. Las lágrimas caían sin freno. Y en medio de sus sollozos, levantó la mirada al techo oscuro y murmuró una oración desesperada: Dios mío, dame una puerta. Aunque sea pequeña. Solo una oportunidad. Te lo ruego. Pero no me rindo. Su objetivo no era un capricho. Era una necesidad vital. Quería un pedazo de tierra para sembrar, para cosechar, para sostener a su futura familia. Para no vivir siempre bajo las órdenes de un capataz que lo humillaba. Quería que su trabajo, su sudor y sus lágrimas fueran para construir algo propio. Para que sus hijos, cuando los tuviera, no crecieran entre paredes rotas y mantas ásperas, sino con un poco de dignidad. Ese era su sueño. Ese era su objetivo. Y aunque todo el mundo parecía decirle que era imposible, en el fondo de su corazón seguía latiendo una sola frase: no me rindo. Tiempo después, consiguió rentar un terreno. Era tan barato que parecía un regalo. Cuando lo vio por primera vez, entendió por qué. La tierra estaba muerta. No era tierra fértil. Era seca, dura, agrietada, con surcos profundos como las venas de un anciano. Hierbas secas y puntiagudas se clavaban en el suelo como si alguien hubiera querido maldecir ese pedazo de mundo para siempre. El dueño, un viejo de mirada cansada, escupió al suelo y le dijo: aquí no crece nada. Otros lo intentaron antes que tú. Todos se cansaron y se fueron. El joven se agachó. Metió la mano en esa tierra polvorienta, la apretó entre sus dedos. Se deshacía como harina sin agua. Y sin embargo, con una fe que nadie podía entender, murmuró: crecerá. El viejo soltó una risa corta, incrédula. Eres terco, muchacho. Allá tú. Y así empezó la batalla. Trabajó como nunca antes lo había hecho.
Se levantaba antes del amanecer y, sin apenas comer, iba directo al terreno. Quitó piedras, miles de piedras, tantas que parecía que el campo las paría sin cesar. Las cargaba sobre su espalda dolorida y las arrojaba fuera de la cerca. Arrancó las hierbas secas con sus propias manos, hasta tener las palmas en carne viva. Cavó surcos, torcidos al principio, porque solo tenía una pala vieja y una azada gastada. El canal de agua quedaba lejos. Tenía que caminar una y otra vez bajo el sol, con 2 baldes, uno en cada mano, sintiendo como el peso le dislocaba los hombros. Sudando, agotado, pero convencido de que cada gota de agua valía la pena. Cada balde que derramaba sobre esa tierra sedienta era como darle de beber a un enfermo. Sembró las semillas de algodón con una fe ciega. Semillas pequeñas que parecían insignificantes, pero que para él lo eran todo. Y un día, el milagro ocurrió. Brotaron unas ramitas verdes, pequeñas, frágiles, pero vivas. Cuando las vio, sintió una emoción tan grande en el pecho que se le cortó la respiración. Se arrodilló sobre ellas y les habló en voz baja, como se le habla a un hijo recién nacido: ustedes son mi esperanza. Crezcan, por favor, crezcan. Y por primera vez en semanas, sonrió. Pero la desgracia llegó pronto. Un día, el canal dejó de traer agua. Una sequía se apoderó del valle. El sol se volvió más cruel, quemando cada hoja tierna. Luego vinieron las plagas, insectos pequeños que devoraban los tallos. Las hojas se enroscaban, se secaban, se volvían polvo entre sus dedos. Lo intentó todo, pero fue inútil. Su campo, su pequeña esperanza, volvió a ser un páramo muerto y seco. Un mediodía, mientras estaba sentado en medio de su fracaso, el capataz pasó a caballo. Se detuvo, miró el terreno desolado, y sonrió con malicia. Te lo dije, muchacho. Naciste para recoger algodón, no para sembrarlo. El joven no levantó la cabeza. No quiso darle el gusto de ver sus lágrimas. Se quedó en silencio, con la mandíbula apretada, mientras el capataz se alejaba riendo. Esa noche, regresó al terreno con su pala. No podía dejar las plantas muertas allí, como un monumento a su fracaso. Una por una, las arrancó y las enterró. Las enterró despacio, con respeto, como si fueran pequeños cuerpos. Y mientras lo hacía, lloró amargamente. Sus lágrimas caían sobre la tierra seca, mezclándose con el polvo. Pensó que tal vez era verdad, que estaba condenado a ser jornalero toda su vida. Pero cuando el primer rayo de sol del amanecer lo encontró aún sentado allí, con los ojos hinchados, se levantó, se secó el rostro con la manga de su camisa y con voz ronca, murmuró: no me rindo. El invierno trajo el golpe final. Una helada brutal cubrió todo el valle. El poco algodón que había sobrevivido, unas cuantas plantas débiles, amaneció negro. Quemado por el hielo. Las hojas estaban rígidas, quebradizas como el vidrio. Al tocarlas, se rompían en 1000 pedazos. Se arrodilló en la tierra helada. La derrota era un peso insoportable sobre sus hombros. Pensó en rendirse de verdad, en volver a ser un jornalero sin sueños. Y entonces, en el silencio helado de la mañana, escuchó una voz. No era real. Era la voz de su madre, fallecida hacía años, como si el viento se la trajera desde muy lejos. Hijo, aunque todas las puertas del mundo se cierren, nunca dejes de tocar. Cerró los ojos con fuerza. Las palabras de su madre fueron un bálsamo para su alma herida. Se levantó despacio, temblando de frío y de emoción, y con la voz quebrada, repitió una vez más: no me rindo. Días después, escuchó un rumor. Había un terreno olvidado junto al canal viejo, una franja de tierra que nadie quería, llena de piedras y costras de sal.
Fue a verla. Era mala tierra, sí, pero sintió algo. No estaba muerta del todo. Si la ayudo, respira, se dijo. Con el poco dinero que le quedaba, la compró. El trabajo fue más duro que nunca. Quitó piedras tan grandes que tenía que rodarlas usando todo el peso de su cuerpo. Cavó surcos rectos, usando una cuerda como guía. Y trajo agua, balde tras balde, día tras día. Y cuando brotaron los primeros tallos, los cuidó como si fueran niños enfermos. Se inclinaba sobre ellos y les hablaba, aguanten. Yo también aguanto. El capataz pasaba a veces. Ya no se reía. Solo lo miraba desde su caballo, en silencio. Pasaron las estaciones. El sol, la lluvia y una paciencia infinita hicieron su obra. Un día, su campo de algodón, su pequeño y sufrido campo de algodón, se llenó de copos blancos. No eran muchos, pero eran suyos. Los recogió con sus manos heridas. Cada bolita de algodón era un milagro. Lloraba de alegría mientras trabajaba, porque cada libra era la prueba de que no se había rendido. Cuando fue a vender su cosecha, el comprador tomó una fibra, la probó entre sus dedos, la olió, y dijo, sorprendido, es algodón limpio, fuerte. ¿De quién es? El joven levantó la cabeza, y por primera vez miró a un hombre a los ojos sin miedo, y con voz clara respondió, mío. De mi campo de algodón. El comprador asintió con respeto, y el joven sintió que todo el sufrimiento había tenido sentido. Al caer la tarde, se sentó en el borde de su terreno. El aire olía a algodón y a tierra agradecida. Recordó las puertas cerradas, las burlas, las lágrimas. Recordó la voz de su madre. Y sonrió. Unos días después, el capataz fue a entregar el algodón de su patrón al mismo comprador. El comprador revisó la fibra y dijo, casi sin levantar la vista, está bien. Pero sabe, hace poco recibí otro cargamento. Un algodón más limpio, más firme, más dulce que este. El capataz lo miró, sorprendido. ¿De quién hablas?, preguntó con desdén. El comprador sonrió levemente. De un joven. Dijo que era suyo, y yo le creo. Porque el algodón no miente. Las palabras atravesaron al capataz como un látigo. Él, que siempre había dicho que aquel jornalero había nacido solo para arrancar, se quedó mudo. Una tarde, el capataz apareció en el terreno del joven. No iba a caballo. Caminaba despacio. Se detuvo frente a él y, tragando saliva, dijo con voz sincera, buen trabajo. Me equivoqué contigo. Hizo una pausa y añadió, me burlé de ti. Te humillé. Hoy vengo a pedirte perdón. Extendió la mano. El joven dudó un instante, viendo aquella mano que tantas veces le había señalado con desprecio. Luego, la estrechó con firmeza. El capataz se marchó en silencio, y el joven supo que había ganado algo mucho más valioso que una cosecha de algodón. Había ganado respeto. La historia de este joven jornalero es la verdadera clave del éxito. No se encuentra en el dinero o en la suerte. Se encuentra en esa voz interior que, incluso en la noche más oscura, en la derrota más amarga, es capaz de susurrar, no me rindo. Que su historia te recuerde que las puertas se abren para quien no deja de tocar. Que la tierra más estéril puede florecer con el riego de la perseverancia. Y que la dignidad es la cosecha más grande que un ser humano puede recoger. Que la bendición de un espíritu inquebrantable te acompañe siempre en tu propio campo de batalla. No te rindas.